Bien, ha llegado el momento de que analicemos la estructura del proyecto que creamos en el video anterior. Hay varias formas de cómo abrir nuestro proyecto a través de Visual Studio Code, ya sea a través del botón este que tenemos aquí, que es Open Folder. Podemos ir al menú de archivo y decirle abrir carpeta, Open Folder, o bien podemos usar la terminal. Para abrir nuestro proyecto con la terminal, debemos de posicionarnos en la carpeta en donde tenemos nuestro proyecto. En este caso yo lo tengo en la carpeta llamada Demo Curso. Estando ahí, ejecutamos el comando code espacio punto. Esto nos abrirá una nueva ventana de Visual Studio Code donde nos abrirá todos los archivos que tenemos en nuestra carpeta, que recordemos son los archivos de nuestro proyecto. Si queremos abrir nuestro proyecto directamente desde Visual Studio Code, tenemos que darle clic en Open Folder y buscar nuestra carpeta. En este caso se llama Demo Curso, que está en la carpeta, en mi carpeta de usuarios. Le doy clic a la carpeta donde tengo el proyecto y le doy seleccionar carpeta. Esto automáticamente va a abrir el proyecto de React que, como dije, creamos en el video anterior, y nos va a mostrar todos los archivos que tenemos en la carpeta, que es lo que vamos a revisar durante este video. Vamos a hablar primeramente de las carpetas que tenemos en el proyecto, ya que son bastante importantes, pero las podemos descartar desde ahora. La primera carpeta que tenemos se llama Node Modules, que es básicamente donde están todas las bibliotecas que necesita React para funcionar. De igual manera, cualquier biblioteca que nosotros instalemos de manera manual se va a agregar a esta carpeta. Es muy importante saber que esta carpeta no se suele subir a GitHub o al lugar donde tú estés trabajando. Normalmente esta carpeta solamente va a estar cuando nosotros trabajemos de manera local a través del comando que también vimos en el video pasado, npm install. npm install lo que hace es instalar y crear esta carpeta. Voy a eliminarla solamente para que veas cómo se va a volver a recrear. Yo aquí voy a ejecutar el comando npm install y vamos a ver cómo la carpeta se va a volver a crear. Entonces, muy probablemente puedas llegar a tener problemas o conflictos con esta carpeta, y cuando eso pase, simplemente elimínala y vuelve a ejecutar el comando npm install, que la va a volver a recrear. A veces existen conflictos entre mismas dependencias, bibliotecas, etcétera, o a veces una dependencia simplemente no está funcionando como debería, así que muchas veces la solución es eliminar esta carpeta y volver a ejecutar npm install. Entonces, esa es la forma en la que se vuelve a crear esta carpeta. La siguiente carpeta que vamos a ver es la carpeta de public. En public normalmente van a haber archivos a los que nosotros vamos a llamar, ya sean imágenes, fuentes, inclusive archivos de CSS, y normalmente es la carpeta que se le da acceso al público. Por eso es que se llama public. Aquí podemos subir, como te digo, imágenes, fuentes. En este caso aquí tenemos un archivo .svg, que es un archivo que viene por defecto. Recuerda que cuando nosotros ejecutamos nuestro proyecto con npm run dev, nos proporciona esta URL, y al ejecutarla tenemos este archivo que, si nosotros le damos clic derecho y damos abrir imagen en una nueva pestaña, vemos como el archivo se encuentra en la misma URL de nuestro servidor seguido del nombre. Ese archivo se encuentra aquí. Yo voy a crear un nuevo archivo aquí en public y le voy a llamar hola.txt y le voy a decir hola mundo. Ese va a ser el contenido. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo yo puedo ir a mi URL y decir hola.txt y se me va a desplegar el contenido de ese archivo que acabo de crear. Entonces, para que entendamos, la carpeta public va a ser accesible para cualquier usuario que tenga la URL y que nos pueda servir a nosotros para apuntar archivos, imágenes, todo esto que ya te comentaba desde un principio. Para eso es la carpeta public. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eliminamos este archivo y eliminamos este hola, vamos a ver cómo ya no va a existir ese archivo y ya nos va a marcar un error aquí en la imagen. Esta imagen ha desaparecido completamente, y si intentamos acceder a nuestro archivo de hola, pues nos va a mandar a esto porque realmente no existe el archivo. Entonces nos manda a lo que sería un 404 en dado caso que tengamos un servidor. Como en este caso Bit está creando el servidor, por eso nos regresa el mismo archivo. Pero si tuviéramos un servidor tipo Nginx, Apache o lo que sea, aquí nos regresaría un 404. Entonces esa es la importancia de nuestra carpeta de public. Aquí van a estar todos los archivos que nosotros necesitamos servir a cualquier usuario y que necesitemos implementar en nuestra aplicación. La siguiente carpeta, src, la vamos a dejar de lado un momento porque esta es la carpeta más importante que tenemos. Es donde está básicamente todo nuestro proyecto, y vamos a revisar los siguientes archivos. El primer archivo que vamos a ver se
llama SlintRC. Este archivo es un archivo de configuración que nos va a permitir a nosotros instalar un plugin más adelante llamado Slint, que básicamente contiene las reglas para crear un código limpio, preciso, y que, como puedes ver, utiliza un paquete recomendado. Esto quiere decir que nuestro código va a tener ciertas reglas que vamos a ver más adelante cuando instalemos ciertos plugins, y que nos va a permitir crear un código estandarizado. Quiere decir que sea un código que otras empresas han utilizado y que es recomendado que tú sigas las instrucciones. Para eso es este archivo, así que este es un archivo de configuración que normalmente no deberíamos de tocar, a pesar de que aquí podemos agregar nuestras propias reglas, pero eso lo vamos a ver tal vez en un video por aparte. El siguiente archivo se llama gitignore, y como su nombre lo indica, este es un archivo de configuración que nos permite agregar una lista de archivos que van a ser ignorados por Git. Normalmente aquí vamos a agregar archivos que se creen al momento de instalar, como por ejemplo Node Modules, que puedes ver ya está dentro de este archivo. Quiere decir que cuando tú subas tus archivos a GitHub o Bitbucket o cualquiera de estos servicios, no se va a subir, porque como ya te dije, se crea con un comando, entonces no es necesario subirlo. Nuestro siguiente archivo es nuestro index.html, que también esto lo vamos a ver más a detalle posteriormente, y es básicamente nuestro archivo de entrada. Aquí es básicamente el archivo principal en donde se va a ejecutar nuestro código. Aquí podemos ver cómo hace referencia al main TCX, que es el que tenemos justamente aquí, que esto lo vamos a ver después, vamos a ver cómo funciona, pero en pocas palabras, el index.html es lo que vamos a ver al final de cuentas en nuestro servicio. Si nosotros le damos, por ejemplo, aquí inspeccionar, ver origen de la página, vamos a ver que básicamente es el mismo código que nosotros tenemos aquí. Así que si, por ejemplo, modifico y le coloco aquí mi proyecto y le doy guardar y recargo, vamos a ver cómo ha cambiado el título del sitio. Inclusive aquí vemos cómo ya dice mi proyecto en lugar de el que tenía anteriormente. Entonces este es código HTML plano que nos sirve para servir nuestra aplicación. Este es el punto de entrada, podríamos decir. El siguiente archivo es algo que tampoco vamos a tocar, se llama package log, y básicamente es un archivo que mantiene todas las versiones de nuestros paquetes, de las dependencias que nosotros tengamos en nuestro proyecto, y realmente esto nunca lo debemos de modificar de manera manual. NPM se encarga de modificar este archivo, así que no necesitamos ni siquiera tocar. El que sí podemos manipular es el archivo package.json. Ese archivo es muy importante porque es el que va a traer el listado de dependencias que nosotros vamos a tener en nuestro proyecto. En este caso tenemos dependencias de desarrollo y dependencias directas. ¿Qué quiere decir? Las dependencias de desarrollo son dependencias que solamente se van a instalar y van a ser útiles mientras nosotros estemos desarrollando el proyecto, pero ya cuando pasemos a una fase de producción, estas dependencias ya no van a existir. En el caso de las dependencias, estas sí se van a ejecutar y se van a agregar al proyecto porque son dependencias directas de nuestro proyecto. Esto, a pesar de que se haga una build de producción, las vamos a necesitar. Así que estas son muy importantes. También tenemos el apartado de scripts. Recuerda que para ejecutar nuestro comando, en el caso de poder ejecutar nuestro proyecto, ejecutamos el comando npm run dev, y es que ese comando dev se encuentra aquí y lo que hace básicamente es ejecutar bit. Bit se encarga de hacer todo lo demás, pero aquí tenemos todos los comandos que nosotros podemos ejecutar. Por ejemplo, build, lint, preview. Build nos va a servir para crear un proyecto que ya podemos subir a producción, es decir, nos va a crear el producto final de nuestro desarrollo, de nuestro producto. Esto normalmente lo vamos a utilizar hasta el final, hasta que ya terminemos de crear nuestro proyecto. En ese momento ya podemos crear nuestra build, que ya es un producto final. Tenemos el comando lint, que básicamente lo que hace es ejecutar slint, que también ya vamos a ver más adelante. Es un plugin que nos va a ayudar a no tener errores de sintaxis. Y finalmente preview es un comando que nos va a ayudar a ejecutar una previsualización de nuestro proyecto a través de bit. Estas serían las secciones más importantes. De ahí tenemos el nombre, que es básicamente el nombre que leímos al principio del proyecto, la versión y el tipo. En este caso no deberíamos de modificar nada de esto, con excepción, por ejemplo, de la versión y del nombre, y fuera de eso, pues eso sería básicamente lo más importante de este archivo. Entonces, en resumen, el package.json nos sirve para ejecutar scripts, comandos que vamos a utilizar en la consola, y para revisar y agregar dependencias tanto de desarrollo como de producción. Siguiendo con los archivos, tenemos un readme. Este readme es más enfocado a lo que sería GitHub. Normalmente este es el archivo que se va a mostrar en tu repositorio. Más adelante también vamos a tener un video sobre cómo modificar esto
deploy, pero básicamente es un archivo de documentación. Tú puedes agregar lo que quieras, algún comentario o instrucciones de cómo correr tu proyecto. Bien, los siguientes 3 archivos son archivos de configuración que rara vez vamos a tocar a menos que necesitemos de algo muy específico. Tanto tsconfig como bitconfig, como su nombre lo indica, van a servir para la configuración de cada uno de estos entornos. Tanto tsconfig para la configuración de TypeScript como bitconfig, que es básicamente la configuración de Bit, en el que nosotros podemos agregar diferentes plugins, dependencias, etc. Bien, ahora sí vamos a ver la carpeta más importante de nuestro proyecto, que es la carpeta src. En la carpeta src tenemos todos los archivos necesarios que van a servir para ejecutar nuestro proyecto. Como ya vimos en el index.html, está apuntando a nuestro archivo main. ¿Y qué es lo que tiene main? Nuestro archivo main tiene la configuración básica necesaria para ejecutar un componente de React. Esto que ven aquí es código que normalmente cualquier proyecto de React va a tener. Podríamos ahondar en esto, pero el video se va a hacer muy largo. Pero básicamente lo que está pasando aquí es que estamos utilizando React DOM, la biblioteca de React DOM, para inyectar nuestro componente, que está básicamente aquí, en un elemento llamado root. Si regresamos a nuestro HTML, vemos como dentro del body tenemos un elemento, un div con un ID llamado root. Entonces lo que hacemos en nuestro main básicamente es obtener ese div y renderizar nuestro componente app dentro de este div. ¿Y qué hay dentro de nuestro componente app? Bueno, si nos vamos a nuestro app, aquí tenemos todo lo que podemos ver en nuestro proyecto. Voy a hacer un side by side con lo que tenemos aquí. Si se dan cuenta, tenemos básicamente lo que vemos al momento de ejecutar npm run dev. Vemos como, por ejemplo, el logo este de Vite yo ya lo borré, entonces ya no aparece. Vamos a corregir eso y voy a eliminarlo. Aquí podemos ver justamente dónde se encuentra el logo de Vite, que fue el que borré. Y para que ya no tengamos esa referencia ahí fallida, voy a eliminar ese pedazo de código. Voy a borrarlo y voy a darle control S para guardar. Y vemos como en automático, que es una de las cosas que tiene Bit y React, que es el hot reloading. Todo lo que hagas lo puedes ver en tiempo real en tu proyecto. Entonces, en lugar de Vite más React, le vamos a poner aquí mi proyecto. Doy control S y vemos como en automático se guarda. Entonces, básicamente en nuestro app tenemos todo lo necesario para ejecutar nuestro proyecto. ¿Qué más tenemos? Bien, en nuestro app estamos importando este CSS, que es básicamente el que tenemos aquí. Aquí es donde tenemos el CSS que nosotros estamos desplegando aquí. ¿En qué? Por ejemplo, tenemos aquí una clase llamada readTheDocs, y si vamos a nuestro archivo de CSS, lo vamos a encontrar aquí. Vamos a hacer también, vamos a modificar el CSS para que veas que también funciona. Y dice readTheDocs, el color es un 888, que es un gris aproximadamente. Lo voy a mover y lo voy a poner con un tono como este. Le doy guardar y vemos como en automático también ha tomado el CSS que nosotros tenemos ahí. Más adelante vamos a ver cómo crear archivos CSS, pero por el momento lo único que tenemos que saber es que se importa de esta manera. Entonces tenemos archivos tsx, que es .tsx porque son archivos de TypeScript. Recuerda que ya no vamos a trabajar con archivos JavaScript o JSX, sino que vamos a trabajar con archivos TSX. Entonces aquí tenemos el main, que a su vez llama app, que a su vez llama al archivo CSS. También tenemos un index.css, que este se llama desde main.tsx, perdón. Y básicamente este es un archivo global. ¿Qué quiere decir? Que cualquier CSS que tengas aquí se va a ejecutar en todos los componentes. Entonces hay que tener cuidado de no modificar cosas aquí que afecten a tus demás componentes. Y finalmente tenemos la carpeta de assets, que si te das cuenta, aquí está utilizando un asset directamente desde la carpeta de src, que es el logo que tenemos aquí de React. Entonces hay varias formas de cómo implementar un asset, ya sea a través de la carpeta public o ya sea a través de la carpeta de assets. Normalmente se suele utilizar la carpeta public para que puedas acceder a esos elementos desde cualquier otro lugar, pero eso no quiere decir que sea la única forma, ya que puedes utilizar también referencias internas dentro de la carpeta de src, pero eso lo vamos a ver más adelante. Finalizando con la revisión de
de archivos y de la estructura, nos vamos a encontrar con este archivo bit-end.d.dts, que básicamente es un archivo para agregar los tipos que más adelante podrían darnos problemas. Ya vamos a ver cómo hacer eso, pero básicamente esto también es un archivo de configuración interno. Los únicos que vamos a modificar en videos en el futuro va a ser principalmente los que tengamos en la carpeta src, como puede ser app, como puede ser main, y también obviamente package. Si vamos a instalar alguna biblioteca, lo vamos a hacer utilizando este archivo, pero a través de comandos. Entonces eso sería básicamente la estructura de un proyecto de React. Como puedes ver, la estructura realmente es bastante sencilla, es muy simple, muy minimalista, no hay muchas cosas que ver aquí más que archivos de configuración y finalmente archivos de código del proyecto. Así que más adelante vamos a ver cómo implementar todo esto y vamos a ver cómo crear nuestra propia arquitectura, ya que esta es una muy básica que simplemente nos sirve para crear un proyecto súper básico. No te pierdas el siguiente video, que vamos a hablar de lo básico de React. Ahorita vimos la estructura, pero en el siguiente video vamos a hablar de cosas básicas de React como tal, como lo podrían ser, por ejemplo, los estados, los props, cómo pasar información. Espero que el video te haya gustado, recuerda dejar tu like, y si tienes alguna duda con respecto a lo que vimos en este video, recuerda que puedes dejar tu comentario abajo, que con gusto te respondo. Y nos vemos en el siguiente video. Se me olvidaba, antes de terminar quisiera agradecer a los miembros del canal, ya que esto es algo nuevo que me ha permitido YouTube, es crear un espacio para los miembros. Básicamente es un apoyo al canal, y quiero agradecer a Jesús Leonardo y a Lisette por ser partes de estos miembros del canal. Les agradezco muchísimo, y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.